Ahora, en este escenario, ¿cuál es la posición del presidente Biden? Que llega con las cacerolas sonando en las calles de su propio país, como en la de todos sus aliados. Hace unas horas, como comenté, se ha tenido noticias de grupos de gente simpatizante con la causa de Palestina, movilizados dentro de instalaciones oficiales, no voy a mencionarlos, pero dentro de instalaciones neurálgicas del poder allí en Washington, pero movilizaciones en el planeta entero, informes, toda la noche hemos tenido informes de que han habido situaciones complicadas en misiones diplomáticas en Turquía. O sea, ya no digo, no me pongo a contarlos porque realmente los números y el tiempo no nos alcanzaría. Llega muy debilitado y aquí pongo aquí tu saber, requerimos tu saber porque Estados Unidos mueve la ficha más grande, la diplomacia presidencial. Se entendía que este viaje era para decirle, Netanyahu, no puedes entrar por tierra a la Franja de Gaza porque vas a desarmar el changarro de todos. Este negocio no solo es tuyo, se va a ver muy mal si es que te atreves a entrar. Ya la movilización está en todo el planeta. Te apoyo lo que quieras, pero no entres a la Franja de Gaza porque no va a salir bien. Ahí en México hay un señor, López Almejo, por ahí hay otro de acá que agarra un micrófono y hacen millones de visitas y ya no se puede tapar esto. En el 2000, en el 2006 teníamos el control de la narrativa, ¿sí? Llega un Joe Biden que puede considerar un éxito. ¿Qué se puede considerar un éxito en este viaje para él? Yo lo que identifico de todo lo que mencionas, querido Juanjo, es que Joe Biden busca la reelección a como dé lugar, pero me parece que le puede salir el tiro por la culata. Y me explico por qué. Históricamente, en las elecciones de Estados Unidos, aquellos políticos que abiertamente se confrontan con Israel no se reeligen más. Los grupos pro-Israel en Estados Unidos son muy fuertes. Está, por ejemplo, el AIPAC, el American Israel Public Affairs Committee, que es brutal, o sea, es muy sofisticado en la manera de presionar a los funcionarios, a los congresistas, a los senadores, a los gobernadores, o sea, en todos los niveles. Incluso son un caso de estudio paradigmático para aprender a cabildear. Saben, se conocen el timing político, se conocen los límites del sistema de Estados Unidos, son muy profesionales en el arte de la presión. Y por eso en Estados Unidos les causa tanto pánico a los congresistas, a los políticos que aspiran a mantenerse en los cargos por mucho tiempo, confrontarse con Israel. Y Biden, y que hay un hecho paradigmático también, que yo lo explico en mi libro, aquí en el libro del conflicto palestino-israelí, que justamente hablo de esto, de la narrativa sionista, lo que quedaba en teoría, a la política de hechos consumados, a lo que estamos viendo en la Franja de Gaza, que no está pasando nada más ahora, viene pasando desde hace 75 años. Pero Biden no quiere que le pase lo que a Bush padre. Fíjate, Bush padre venía como héroe de guerra de Irak, había cacheteado a Saddam Hussein en los años, a finales de los 90, del año 90. Acababa de triunfar en la Guerra Fría, había logrado la desintegración de la Unión Soviética. Era un héroe de guerra que se aventaba desde paracaídas ya siendo un anciano. Buscó la reelección, ya había sido vicepresidente de los Estados Unidos, como Biden. Ya estaba viejito, como Biden. Tenía todas las tablas, como Biden. Y además había sido director de la CIA. O sea, Bush era casi indestructible. Y además muy respaldado por los lobbies petroleros tejanos. O sea, tenía todo: recursos, carisma, capacidad política, victorias, tanto como vicepresidente de Ronald Reagan, el actor hollywoodense que duró 8 años siendo presidente de Estados Unidos, y después como presidente. No había, digamos, dificultad en que pudiera derrotar a un primerizo, a un jovencillo ahí, pues un vagabundo ahí que le pusieron enfrente para legitimar una reelección, como Bill Clinton. Pero Bill Clinton
desde que llegó, siempre llevó una política súper pro-Israel. También Bush, pero Bush, tú sabes que cuando se acaba la Guerra Fría y cuando tienen de rodillas a Saddam Hussein, Bush lanza la política del nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial consistía en la pacificación de las diferentes regiones en Asia-Pacífico, en el Medio Oriente, en África, acá mismo acabar con las guerrillas en América Latina, pues porque ya se había caído el otro significativo, el rojo, el soviético. Pero en el Medio Oriente, eso implicaba sentar a Israel a negociar con Jordania, con Siria, con Líbano y con Palestina. Pero Israel aceptó lo otro, pero nunca aceptó sentarse a dialogar con los palestinos, porque decían que los palestinos pues no tenían estado, no existían. ¿Quiénes eran los palestinos? Bueno, James Baker, el secretario de Estado de los Estados Unidos en esa época, de Bush, se atrevió a presionar más y le terminaron cortando la cabeza, o sea, pidieron su cabeza. En términos literales, ¿no? Terminó despedido y ya no se supo. Tuvo que andar trabajando después como consultor de centros, think tanks, de centros de pensamiento, porque ya no tuvo cabida en el juego político de Estados Unidos. Y pusieron a Schultz, ¿no? Un secretario más afín a Israel. Y el mismo Bush, pues, ¿qué crees? No importó todo el récord que tuviera, como se tuvieron relaciones muy ríspidas, porque Estados Unidos se atrevió a cortarle un préstamo de $10,000 millones que le tenía prometido Israel para poder recibir a judíos que venían desde Rusia y principalmente desde Rusia y también de Etiopía, porque estaban perdiendo la carrera demográfica con los palestinos. Por cada 2 judíos que nacían 6 palestinos. O sea, hay un profesor, Ayman Youssef, de la Universidad no me acuerdo si es de Nablus o de Calquilia, palestino, que él dice: yo le digo a los palestinos, no opten por la violencia, vayan a sus casas, sean felices con sus mujeres, reproduzcanse y en 40 años nos vemos con los israelíes. ¿Por qué? Porque en 40 años la cantidad de población que habrá en el territorio que Israel domina, tanto como Israel, como en el territorio que ocupa ilegalmente, habrá más palestinos en 40 años que en el mismo Israel, porque la tasa demográfica sigue favoreciendo a los palestinos. Para eso los israelíes hacen lo que se llama la alía, es recibir migración, incluso de judíos hasta conversos, para garantizar que el Estado no se desnivele. Y Bush, cuando se cae la Unión Soviética, pues 1 millón de judíos soviéticos o que vivían en territorios soviéticos, se les permitió salir, cosa que para Israel fue una bocanada de aire fresco, querido Juanjo, porque estaban perdiendo la carrera demográfica, y que te llegaran así de golpe 1 millón de judíos. Estados Unidos se había comprometido a prestarle $10,000 millones a Israel, pero además préstamos con muchas facilidades. Pero Bush, entonces, cuando quiso sentar a Isaac Shamir, un derechista que sustituyó a Menachem Begin, también de la derecha, pariente ideológico de Benjamín Netanyahu, de hecho su mentor, ¿no? Renegó Shamir y dijo: no nos vamos a sentar y no nos vamos a sentar. Y luego, bueno, afortunadamente Shamir perdió las elecciones y llega Rabin con Shimon Peres y empiezan las conversaciones. Fracasó la Convención de Madrid del 91, pero después anunciaron en el 93, 2 años más tarde, las pláticas de Oslo, que después en el 95 se convirtieron en Oslo II, los diálogos de Taba con Egipto, en donde se reconocería un Estado palestino, pero más bien una autoridad palestina, un gobierno interino que sería puesto a prueba. ¿Quién sería el evaluador? El mismo Israel, que era juez y parte. Israel decidía qué tanto cumplía con ese acuerdo en razón de que viera que los palestinos sí estaban cumpliendo. Pero lo único que se consolidó en ese proceso de paz fue el apartheid, el sistema de separación de unos y de otros. Pero volviendo al tema de Bush, Bush se atrevió a negarles de momento, temporalmente, los $10,000 millones hasta que no se sentaran a negociar con los palestinos, y Bush ya no se religió. El que ganó fue Bill Clinton, el que dijo: nosotros estamos, como este discurso de Joe Biden de ahorita. Hoy, mañana y siempre. Haz de cuenta que estaba yo escuchando a este señor, a Clinton, en 1992, diciendo: nuestra amistad es inquebrantable,
y abrácenme que yo les sabré corresponder. Así que Biden está evitando que le pase lo que a Bush, está buscando que le reelijan, pero me parece que tampoco está leyendo muy bien la situación política en Estados Unidos, porque hoy mismo, mientras estamos hablando, cientos de judíos estadounidenses de la organización Voces Judías por la Paz están en el Congreso de los Estados Unidos, literal, se metieron al Congreso, se sentaron adentro del Congreso en el Capitolio. En el Capitolio, y dicen, no nos vamos a ir hasta que el Congreso solicite formalmente el alto el fuego contra Gaza. Miles de judíos estadounidenses están afuera de la Casa Blanca y del Congreso de los Estados Unidos, una cosa refrescante, porque con eso... Es algo que nunca se había visto en la historia en esa dimensión, ¿no? O sea, tú eres un hombre que se ha dedicado mucho al análisis profundo de esto, pero yo no encuentro una respuesta similar en la historia de una respuesta de esta dimensión, de la sociedad civil. Es refrescante, mi querido Juanjo, porque con eso también se evitan los brotes de antisemitismo, sobre todo aquellos que tienden a generalizar y a confundir israelí con judío, porque no todos los judíos son israelíes, hay judíos en todos lados, se puede ser no judío todos son sionistas. O se puede ser judío por religión. Entonces, efectivamente, ni todos los sionistas son judíos porque hay muchos cristianos evangélicos sionistas, ni todos los sionistas son judíos por la misma razón que acabo de mencionar. Y, ojo, estos señores, estos judíos, por la voz judía, se llama Voces Judías por la Paz, están adentro 350 personas, incluidos rabinos, que están haciendo oración mientras hacen cantos que dicen, cese al fuego ahora y no en nuestro nombre. Lo que sucede allá es un genocidio y con eso no estamos de acuerdo porque hemos sido víctimas de eso, no en nuestro nombre. Eso también lo hacen en Nueva York y eso Sleepy Biden no lo está considerando porque, ¿qué crees? Ellos... Ese escenario sí que yo veo. Sobre esto hay un escenario. En escenarios anteriores, las movilizaciones eran básicamente de cierta élite intelectual. En Europa sobre todo, ¿no? Ciertos espacios, pero no era algo de lo que se comentara en normal, ¿no? Porque era como algo tan lejano y podían pasar barbaridades, pero no había una cobertura mediática. Ahora pasa algo en un hospital en Gaza y a los 3 minutos el J, Jesús y cientos de miles de youtubers más o gente que tiene un micrófono y una cámara tienen el material y pueden contrastar y pueden cruzar información y esto se ha vuelto incontrolable. Yo tengo la sensación que Biden y todo el entorno que le acompaña, el señor Netanyahu y todo el entorno que le acompaña, no saben jugar en estas aguas, no saben cómo moverse en un escenario de esta dimensión. No voy a profundizar en los mensajes que se vieron minutos después del colapso del hospital en Gaza, pero las publicaciones que llegaron y publicaciones que luego fueron borradas por parte de funcionarios acreditados del gobierno de Israel eran terroríficas, porque no solo reconocían el evento, sino que literalmente hacían aplauso de lo mismo. Muchos o todos fueron borrados en los primeros minutos, quedan las capturas de pantalla. Pero eso confirma mi creencia de que son grupos que siempre se acostumbraron a tener el poder de la cámara y no saben cómo moverse en estos escenarios y que esta corriente mundial que recorre el planeta como una descarga eléctrica los tiene desubicados. Por ahí que soy demasiado ingenuo, inocente, muy creyente de la buena voluntad, pero es la impresión que tengo. No sé qué opinas tú. Efectivamente, mi querido Juanjo, y lo que te estaba comentando al final, no sé si alcanzó a escuchar, pero estos son votantes naturales del Partido Demócrata y también tienen capacidad de movilizar. Okay. O sea, son los judíos de a pie de Nueva York y de Washington que no tienen los recursos de las grandes empresas patrocinadoras vinculadas a Israel, pero sí tienen capacidad de movilizar a las bases. Entonces, a Biden me lo están poniendo ya en una situación que no conocía antes,
porque estos judíos son progresistas. Las Voces Judías por la Paz, Jewish for Peace Now y todos ellos son el AJC, ¿no? Son organizaciones con capacidad para movilizar a las bases que son históricamente demócratas, por considerar que el Partido Demócrata es, en cuanto a derechos sociales, el más progresista. Su propia base se está moviendo entonces. Sí, y esta era una jugada que no esperaba Joe Biden, porque históricamente el tema de Israel pues había generado solidaridad entre las comunidades judías de la diáspora, pero hay una disidencia muy importante en este momento que dicen, perdona, una cosa es los ataques antisemitas, es decir, el ataque a la comunidad judía en razón de su etnia o de su religión, de su profesión de la fe, como la islamofobia o el anticristianismo, que luego también está bastante marcado, pero no se ha problematizado tanto. Y otra cosa es que, con justicia, cuestiones a un personaje como Netanyahu, que se está tirando la imagen de Israel para siempre y que no le está importando, porque finalmente él ya va de salida. Entonces tú dices, no en mi nombre, y también me parece que Joe Biden podría ponerse en aprietos, es decir, buscando la reelección, y por eso va, cuando ya Jordania y Abbas le dicen, no te vengas para acá, ni te vamos a recibir. Es la primera vez que se bajan a un presidente de Estados, o sea, que se bajan la reunión de esa manera, ¿no? O sea, es como que nunca, no saben moverse en ese escenario, que le digan, no vengas. ¿Y sabes cómo se la sacó de la manga? Dijo, soy el primer presidente de Estados Unidos que viene a Israel mientras Israel está en guerra. Debería decir, mientras Israel está apabullando a unos pelados que no tienen capacidad de respuesta asimétrica. Porque luego muchos me dicen, oye, pero pues Ucrania, Rusia, sí, nada más que Ucrania tiene territorio, tiene un ejército, tiene el apoyo de 35 de los países más millonarios del mundo que le han surtido de tanques, misiles. ¿Sí me explico? Hay una diferencia brutal, pero además recordar que lo que sucedió en Ucrania es un golpe de Estado de 2014 que tiene como el origen la beligerancia rusa, porque hay que recordar que Rusia incluso les había donado Crimea en el 97, pero en el 2014 derrocan a quien había ganado las elecciones limpiamente, y ahí la Unión Europea se queda callada, y Victoria Nuland, pro-israelí, estadounidense, subsecretaria de Estado, dice, fuck Europe, ¿no? A la fregada a los europeos. Esto se hace porque se hace, entonces Rusia responde quitándoles Crimea, y lo que vimos el 24 de febrero del 22. Pero si incluso fuera símil, ¿por qué los ucranianos tendrían derecho a defenderse? Y les han metido $200 mil millones. Ahí la incoherencia, pues, y Europa ha sacrificado incluso su propio bienestar, que lo van a resentir en el mediano y largo plazo, pero acá las únicas posturas valientes que hasta este momento, y mira que yo las he criticado mucho, a las de Podemos y a los de Sumar en España, pero hasta les digo europillos y europeones, pero ahora en este tema particular están presentando, digamos, la postura más coherente y valiente, y me es bastante refrescante ver a estas voces judías por la paz que están diciendo, no en mi nombre, Netanyahu, no me representas, y esto que se tiene que parar de inmediato. Nos indignan los ataques del Hamas, nos indignan, pero esto también es igual o más indignante, porque es la causa estructural de la violencia permanente, mi querido Juan José.